Nuestros invitados esta mañana de viernes, doña Susana Burgos, buenos días. Muy buenos días. Don Lorenzo Dávila, buenos aunque lluviosos días hoy. Así es, Javier. Jordi Cañas, buenos días. Buenos días. José María Brunet, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel Elorriaga, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos que empezar hoy con un tema, me desagrada mucho porque es como una constatación. La campeona del mundo en 3.000 metros obstáculos siempre ha defendido su inocencia. El daño causado a la imagen del atleta es sin lugar a dudas irreparable. Los medios de comunicación tenemos mucho que decir en esto. O sea, sí es cierto que evidentemente estamos hablando de un personaje mediático, en este caso además con una vinculación al Partido Popular, con lo cual yo creo que algunos medios de comunicación vieron en Marta Domínguez todavía un personaje que había que inflar más y todavía un caso que había que airear, ¿no? Imputa a un personaje público como Marta Domínguez, sea titular y sea portada de todos los medios de comunicación, y cuando resulta que no es culpable, ahora parece que no va a ser... La noticia tiene menos morbo, ¿no? La inocencia... Jordi Cañas. Sí, como tú decías, Xavier, no es el primer caso y no será el último, porque nos encontramos ante un doble problema que genera un tercero. Un doble problema que es, en primer lugar, las permanentes filtraciones que se suceden en este país de numerosos sumarios o de investigaciones, cosa que en otros países, desde luego, no pasa o no consigue pasar o no permea a la prensa y no permea a los medios de comunicación, porque hay un código, digamos, deontológico que lo impide. En segundo lugar, un comportamiento deontológico de determinados medios de comunicación que por un buen titular no dudan en sacrificar, en este caso, la presunción de inocencia de un ciudadano, cosa que también pone en cuestión a veces cuál es el tratamiento de la información y el uso que se hace por parte de determinados medios, sin importarles para nada sacrificar el buen nombre y poner la picota a un ciudadano. En este país sabemos que la difamación es muy difícil de lavar, al final de la valoración social que tenemos. Y después de eso se deriva un problema ético, cómo devolver, en este caso, el buen nombre a una persona pues, que lo ha perdido por una instrumentalización de un sumario o de una investigación por parte de los medios de comunicación que, sin contrastar la información y sin dar la presunción de inocencia a un ciudadano, pues no han dudado en utilizar su nombre para vender o más diarios o para obtener mejores shares. Yo creo que es un problema en general que tenemos en nuestra sociedad, es un problema de valores, un problema moral que sería bueno que algún día reflexionásemos. Y a lo mejor el caso de Marta pues podría, como mínimo, ponerlo encima de la mesa. Al señor Rajoy le falta alma. Le falta lo que hay que tener para que la gente te crea. Por lo tanto, será la tercera vez que pierda. No sé si habrá una cuarta. Me imagino que Esperanza Aguirre no lo consentirá. O sea, que le falta lo que hay que tener para ganar. Y le dice este que parece chiquito de la calzada. Y que no ha ganado nunca nada, por cierto. Y que trabajó con Chávez. Y Chávez debe ir sobrado de eso que hay que tener para ganar, porque debe ir sobrado de alma, ¿no? ¿Cómo es esto? Esto del alma, es que hay cada cosa en la política que no me extraña que cada vez se separe más la sociedad de sus políticos, porque el ejemplo que dan es lamentable. Jordi Cañas. Sí, es terrible. Ellos, viendo las declaraciones de este señor, primero uno se congratula porque tiene que ser muy fácil llegar a puestos muy altos en la dirección política de nuestro país. Es decir, uno puede hacer un análisis del contrincante, del candidato del otro partido, pero hablar de alma y hablar de lo que no es el alma para quitarle valor o quitarle, en este caso, capacidad a una alternativa política, pues a mí me parece insuficiente como argumento. Pero lo que pasa es que los argumentos, como estamos viendo últimamente, pues cotizan a la baja y se quedan Es que Gaspar Zarrías es el Cristiano Ronaldo de la chapuza y de la corrupción en el gobierno de Andalucía. Sí, pues por eso. Él sí que sabe lo que hay que tener para gobernar durante tantos años, engañando a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Es decir, pues seguramente él sí que sabe lo que hay que tener para gobernar de esa manera y engañar a los españoles. Rubalcaba va a ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno, es el ministro de la presidencia y, por lo tanto, el segundo de Pérez Rubalcaba. El segundo aspecto que yo creo que conviene precisar es que yo creo que vamos a ver, pensamos en un debate y hay dos, desde mi punto de vista. O sea, un asunto es quién va a ser el candidato, y yo ahí coincido en alguna medida, ¿no? Sí, con lo que dice Dávila. Yo coincido en alguna medida en que lo que está evaluando el Partido Socialista en este momento es quién es su candidato menos malo, o sea, quién minimiza el resultado. A los del Partido Socialista. Sí, yo creo que en el debate sobre el problema del socialismo español hay que incorporar la clave catalana, como muchas veces, porque como sabéis que el PSOE y el PSD son partidos diferentes, son hermanos, aunque a veces muy mal avenidos. Y en una coyuntura de un PSC en proceso de descomposición o de caínismo interno como nunca visto,
sacado de la ecuación del socialismo en el conjunto de España. Vamos a ver cómo quedan los ejercicios y los ejercicios de poder y los contrapesos de poder, porque recordemos que Zapatero fue en parte aupado y alzado al liderazgo del PSOE por una actitud del PSC en este caso. Y un PSC un poco, no sé si amortizado, pero sí que fuera del debate, peleados entre sí, entre los sectores más nacionalistas y los sectores menos nacionalistas. Fuera, si os dais cuenta, ¿qué declaraciones ha habido de dirigentes socialistas catalanes sobre el debate de la sucesión? ¿A quién le gusta Pere Rubalcaba en el PSC a día de hoy? El PSC no es un elemento importante dentro del socialismo español, dentro del proyecto socialista español, aunque cada vez están más alejados del mismo. O sea, ¿cuál es la postura del PSC respecto al debate sobre la sucesión? ¿Cómo puede incidir el PSC en ese debate de la sucesión a medio y largo plazo? Como decía muy bien el contertulio, es decir, ¿qué va a pasar una vez perdidas las elecciones generales? ¿Cuál va a ser el debate interno del PSOE? ¿Cuál va a ser el liderazgo? ¿Y qué papel puede jugar el PSC en ese debate? Es fundamental porque pensemos que la política española tiene dos problemas. El económico principalmente, pero después el territorial. Recordemos que las tensiones que están, las dinámicas que se están sucediendo en Cataluña van a ir increciendo y la tensión territorial va a ser uno de los elementos del debate político en España en los próximos años, sin ninguna duda. El papel del PSC en ese debate, el papel del PSOE en ese debate, ¿quién puede ser el liderazgo del PSOE en ese debate? Si Pere Rubalcaba, tildado de jacobino por parte de muchos de sus correligionarios socialistas. Y por Pujol. Y por Pujol. Bueno, Pujol ya ha tirado al monte del independentismo, ¿no? También, No, pero si usted está hablando de si tiene posibilidades Carme Chacón o no, el horizonte o el escenario tiene que incorporar otras variables. Cuando dice, se amplía el periodo de cotización y eso implica que vamos a cobrar menos, o que la pensión va a ser menos. Bueno, pues depende. Sin duda ninguna. Depende. En ningún caso va a ser más. No es verdad. No hay 1,2 puntos por cada año. Perdón, no hay ningún laboral, caso, perdón, eso se lo puedo jurar sobre la Biblia. la... Si no amplía la base de cotizantes, llegaremos al punto de no retorno en el que habrá un cotizante por un trabajador. Y ahí sí que el sistema dirá, basta, no puedo más. Jordi Cañas. Sí, este debate realmente se ha abierto en un momento que a mí simplemente me plantea serias dudas. Es decir, nada tiene que ver la crisis con la viabilidad del sistema de pensiones a 25 años. Nada, en absoluto. O sea, son dos problemas diferentes. Relacionarlos es utilizar una coyuntura determinada para aprobar unas medidas que de otra manera serían no impopulares sino imposibles de aplicar. Porque evidentemente vamos a cobrar menos de pensión y más tarde. Esa es la realidad. Cuando se dice que se ha llegado a un pacto, yo pensaba que el pacto que habíamos conseguido el conjunto de ciudadanos españoles era el Pacto de Toledo, que es el espacio de debate serio, sereno, sobre nuestro modelo de pensiones. Un espacio de debate también técnico o esencialmente técnico que pusiese y contrastase opiniones diferentes, porque no es un axioma que el sistema de pensiones a 25 años entrase en quiebra. Hay muchos estudios que dicen lo contrario. De hecho, había estudios en los años 90 que decían que en el 2005 en España se entraría en quiebra en el sistema de pensiones. Y hemos estado con superávit hasta prácticamente este año. Por lo tanto, no es una verdad axiomática que el sistema de pensiones en España, con las proyecciones demográficas, entrase en crisis en el 2025. Como mínimo hubiera sido bueno que hubiera habido un espacio y un foro de debate técnico con aprobación política que llegase a unas conclusiones y en este caso una modificación de nuestro sistema. Pero hemos aprobado ¿en cuánto tiempo? En 2 meses una reforma de pensiones a toda carrera, con una legitimidad que no es la parlamentaria, que es la legitimidad democrática de este país, a la hora de modificar un sistema de pensiones que afecta al conjunto de ciudadanos, con nocturnidad y al dictat del directorio europeo, expresión felizmente inventada por el señor Enrique Juliana. Es así, para que cuando venga la señora Angela Merkel podamos estar en perfecto estado de revista. Y entonces, sinceramente, estamos jugando con el conjunto de pensiones de los españoles sin un debate técnico y teórico suficiente, sin contrastar información, tomando medidas a la carrera que, repito, nada tienen que ver con la situación de crisis, sino que aprovechan esta coyuntura para aprobar aquello que socialmente hubiera sido muy difícil de justificar en otra coyuntura. Yo creo que el acuerdo de pensiones es necesario, ¿eh? O sea, que yo en ese sentido es evidente que los números no salen, es evidente que un sistema de reparto con muy insuficiente capitalización es un sistema que funciona muy mal en un... Todavía no he tomado la palabra sobre este tema. Lo ejemplar de todo esto, espero lo que menos Ferran ejemplar Turno, de este acuerdo es que deja asentado un principio que a mí me parece muy mal, que es que habrá 2 velocidades a la hora de jubilarse. La de las personas que tienen 40 años o menos en este momento y la de los que tienen 50 años o más en este momento.
Ayer mismo se conocieron los últimos datos de demografía correspondientes al primer semestre del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística, y resulta que la maternidad empieza en este país por encima de los 31 años y tenemos una media de 1,38 hijos. Y luego también es indiscutible que en 40 años vamos a tener en nuestro país, pues si ahora tenemos 8 millones de jubilados aproximadamente, pues vamos a tener el doble, 17. Pero digo lo de las sensaciones ambivalentes porque, creyendo que es un acuerdo necesario y un buen acuerdo, pues también es evidente que supone un recorte respecto al estado del bienestar. En fin, yo no sé el cálculo si estará bien hecho en cuanto al 20%, pero el recorte es evidente. Habrá que trabajar más, probablemente, para obtener menos. Salía la semana pasada el dato de la caída del superávit en 2010 de la Seguridad Social en un 72%. Eso, si no fuera por los intereses del Fondo de Reserva, sería déficit. Y Juan, pero todavía hay superávit en la Seguridad Social. Estará contabilizado como un ingreso en la Seguridad Social. Y luego, la Seguridad Social no puede dejar de dar como un ingreso una deuda reconocida por otra administración pública. Claro, lo mismo que nos no está la puede dar diciendo... como fallida. Quiere decir, o sea, que en el déficit de la Seguridad Social no puede estar la falta de ingreso del Ministerio de Educación de las cuotas de sus trabajadores. No puede claro, ser. Lo mismo que no se está aireando lo suficiente, y es muy grave que el Gobierno no esté ingresando el dinero en la hucha de las pensiones. Ya que ustedes lo saben todo, ¿dónde está invertido y qué rendimiento da el fondo de las pensiones? Deuda pública. En deuda pública europea. Un porcentaje en renta variable. Pero muy pequeño. Muy pequeño, sí. Se quiere ampliar. Se Sí, yo creo que está discutió. en torno al 10%. La rentabilidad está por debajo del 5%. El modelo español es muy garantista, por decirlo de alguna manera. Hay otros países con fondos mucho mayores públicos, Y más con arriesgados. mucha más capacidad de inversión. Eso es un tema que se puede discutir muy largo. Sí, de hecho, la seguridad social está en déficit. Lo otro son rendimientos de intereses que proporciona, en este caso, el Eso es, Fondo de la trampa Reserva. está ahí, ¿no? Pero, de hecho, ya entra en déficit. Eso es un tema que Lo que decía mi padre, que me sorprendía que todavía hubiera superávit en la Seguridad Social, que hay un 72%. Lo que hay es pero unos hay superávit rendimientos aún, que pues proporcionan un superávit, pero la Seguridad Social, ingresos y pagos ya está en déficit. Este es un tema. Segundo, me gustaría saber si hay intereses de demora, o sea, si la Administración se aplica los intereses de demora por el impago que aplica a los ciudadanos. Sé que es un poco irónico. Pues estoy No, son convencido como de que las no. cajas de ahorro que tienen Claro. beneficio de pobreza y no pagan costas en los tribunales. Claro, evidentemente. Y después el tema de la proximidad o lejanía, seré muy breve, en el tema del control de la agencia tributaria. Hombre, en Cataluña también lo sabemos bien, ¿no? Yo creo que estoy convencido de Convergencia le encantaría poder controlar la agencia tributaria, le encantaría poderla controlar para que no destapase, entre otras cosas, los casos de corrupción. La proximidad, ese axioma también, esa verdad absoluta que se ha establecido en general en el discurso político de que la proximidad garantiza mejor servicio, es falso en numerosas ocasiones. El de la agencia tributaria es una evidencia. Es aquello, ¿por qué a veces insisten tanto algunos, que siempre son los mismos, en descentralizar, en este caso la agencia tributaria, que es un modelo a nivel internacional de eficiencia, más allá que tenga sus casos oscuros como en el control del fraude, pero que a nivel de eficiencia y de pocos casos de corrupción es un modelo internacional? ¿Por qué quieren trocearlo? ¿Por qué les interesa el control sin que haya elementos de lejanía que controlen a los controladores? ¿Quién controla a los controladores? Pues a algunos les gustaría controlarlos ellos, porque de esta forma se garantizan que algunas inspecciones no se realicen, como pasa, como muy bien comentaba el señor, como comentabas tú, Xavier, en el caso de las diputaciones forales. Los únicos casos de corrupción o de casos de malversaciones, en caso de determinados funcionarios públicos en la inspección de empresas, ha estado en las haciendas forales. Entonces, evidentemente, ¿a quién beneficiaría trocear el sistema de control de agencia tributaria? Pues bueno, de cada uno de sus respuestas. Yo tengo la mía, evidentemente, en Cataluña, evidentemente a alguien, que es aquellos que persistentemente han querido eludir ese control. El dueño de Mediapro se ha visto obligado a hacer una provisión de 72 millones de euros. La situación económica por la que pasa la compañía también ha obligado a Roures a hacer un recorte de plantilla de un 10%. Sin embargo, aunque envía gente a la calle, sí ha podido subir el sueldo a los altos directivos. Ahora cobran un 16,6% más. Esto es 1,4 millones de euros. PricewaterhouseCoopers, la auditora, expresa sus dudas sobre la capacidad de Mediapro para continuar con su negocio. Duda de que sea capaz de realizar sus activos y liquidar los pasivos. La deuda de la compañía de Roures suma, sin tener en cuenta las cantidades millonarias que ya tiene comprometidas por los derechos del fútbol y la Fórmula 1, 850 millones de euros.
Bueno, pues ahí está la cosa, que le suben el sueldo a los altos ejecutivos y echan a la calle a un montón de gente. Esa es la moral de la compañía de Roures, ¿eh? Sí, sí, Roures, sí, a Roures, esto es un apéndice, ¿eh? Pero a Roures me gustaría que los ciudadanos españoles lo escucharan en sus intervenciones en Cataluña y en catalán, en algunas emisoras públicas. ¿Qué dice? No, porque sería bueno que escucharan quién es el jefe de Mediapro o director de Mediapro. Sería bueno. ¿Pero qué es lo que dice? Hombre, pues es independentista, tiene una actitud absolutamente beligerante con lo que es el proyecto nacional de España. Revolucionario, además, marxista. Bueno, pues revolucionario se ve con cartera ajena, porque este es los que pedía que había que hacer una red pública de cines en catalán. Yo un día le dije que sería bueno que la pagara él, que apostara, ¿no? Que hiciera un negocio de cines, como tiene tantos negocios y tan múltiples y tan multimillonarios a nivel de inversiones, pues tan patriota, cada vez menos, tan patriota ¿no? es, sería bueno que él de su bolsillo o del bolsillo de su empresa, pues hiciese una red pública, una red privada de cines que emitiese en catalán. Digo, esa no solo doble moral, sino doble discurso tan habitual en nuestro país, de personajes que dicen una cosa y dicen la contraria, y que dicen una cosa en un sitio y dicen la contraria en otro. Bueno, yo soy el único trotskista que conozco. Y viven desde esa distancia del anonimato en determinados planteamientos. No tenemos tiempo para más. Yo les espero mañana a las 9:30 en Cuba, no a las 10, porque vamos a hacer un especial caso Faisán, y el lunes a las 8 en punto de la mañana con el bisturí bien afilado. Les dejo en manos de los clones.